ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, 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 se ve. Clary, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver la unidad temática 5, la parte de músculo liso bronquial, ¿sí? No sé si pudieron ver la guía, la hicieron, no la hicieron, como para saber. Bueno. Yo no la pude hacer. Bueno, no hay problema. Yo tampoco. Bueno, es una guía, a mí particularmente no me gusta respiratorio, pero bueno, es muy de músculo liso esto, así que por ahí si vieron la guía de músculo liso vascular, por ahí alguna conexión pueden llegar a hacer, ¿sí? Y también es importante porque después de esta guía, creo que ya la semana que viene ven músculo liso de tubo digestivo. Así que por ahí es importante que tengan en cuenta algunos conceptos que se van a repetir, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad, pero siempre hay muchas cosas que se repiten, ¿sí? Bueno, arrancamos con el punto 1, que dice que el músculo liso respiratorio, que se extiende desde la tráquea a lo largo del árbol bronquial hasta los bronquiolos terminales, es la célula efectora responsable del control del calibre de las vías respiratorias. Durante el desarrollo embrionario, estas células presentan una contracción fásica espontánea, fundamental en el desarrollo normal de los pulmones, la regulación del movimiento del líquido intraluminal, la diferenciación y liberación de factores clave de crecimiento. Y dice que en el adulto este tipo de contracción está ausente. El potencial de membrana es de -40 a -50 y se registran oscilaciones espontáneas en el cuya amplitud y frecuencia son aproximadamente entre 8 a 12 milivoltios y 20 a 50 por minuto. Como posibles corrientes iónicas que se vinculan a este proceso se identifican las corrientes de calcio, potasio y cloro que impactan en el potencial de membrana, junto también con la actividad de diversos canales y transportadores, como por ejemplo el intercambiador de sodio-calcio, que puede actuar de forma inversa, y canales rectificadores de potasio. Bueno, dicho todo esto, nos pone acá un esquema y nos permite que nos dice que a partir de los conocimientos de la UT2 construyamos una hipótesis que explique por qué se dan estas oscilaciones en el potencial de membrana y por qué no llegan a ser un potencial de acción. ¿Alguien me quiere contar qué es lo que ve en este gráfico? Con sus palabras. Lo que ve, ninguna conclusión. Nadie. Nadie se anima. Bueno, básicamente lo que vemos. Sí, dale. Lo que no se me complicó un poco para entenderlo, pero lo que yo Sí. entendí fue que muestra como en el eje de las abscisas, digamos, cómo cambia el potencial de membrana en milivoltios y con eso, o sea, cómo va cambiando según el cambio de las concentraciones iónicas de, por ejemplo, sodio, de cloruro o de potasio, y en Perfecto. relación también a los canales. Y después como que marca el rango fisiológico, o sea, el rango en el que se mueve generalmente el músculo liso, Ajá. y en relación también a los canales, que por ejemplo estaría la corriente de calcio a partir de los canales tipo L, la corriente de calcio de sodio a partir del intercambiador de calcio y sodio, o Sí. bueno, un canal no selectivo, un canal de cloruro, un canal de potasio. Bien. Y también marca que como que hay algo así como corrientes lentas, por así decirlo, de los canales lentos, o sea, de los canales tipo L de calcio. Perfecto. Eso es básicamente lo que nos muestra el gráfico, ¿sí? Y por ahí para interpretar un poco o para resaltar las cosas importantes, fíjense que nos habla de esto, lo que decía recién, no sé quién está hablando porque no me aparece, no sé tu nombre, perdón, pero bueno, habla de esto, del rango fisiológico y también de esto de las ondas lentas, ¿sí? No sé si alguien escuchó alguna vez o leyó qué son las ondas lentas. Bueno, acá ya está puesto, pero no sé si lo habían escuchado en otro músculo o si lo leyeron alguna vez, capaz que es la primera vez que lo ven, pero bueno, es un concepto importante, ¿sí? Porque lo van a ver también después, seguramente en el músculo liso del aparato digestivo.
¿Qué son estos? Son contracciones regulares y repetitivas que se dan por oscilaciones del potencial de membrana, ¿sí? Y estas oscilaciones del potencial de membrana van a ser gracias a ¿qué? A el movimiento, ya sea de sodio, de calcio, de potasio, ¿sí? De distintos iones. ¿Sí? Y otra cosa también para destacar, que también lo vamos a seguir hablando en la guía, es que, ¿qué pasa? Acá estamos hablando de músculo liso. Estas ondas lentas se dan en el músculo liso. ¿Y cuál es la particularidad del músculo liso? Es que no requiere de un potencial de acción para generar contracción, ¿sí? Esto es una diferencia clave entre el músculo liso y el músculo estriado, ¿sí? Músculo liso ya sea bronquial, vascular, digestivo, músculo liso en general, ¿sí? Entonces, pequeños cambios en el potencial de membrana pueden iniciar o modular la contracción, ¿sí? Que estos pequeños cambios sería también lo que se llaman las ondas lentas, ¿sí? Estos pequeños cambios nos van a permitir generar contracción sin llegar al umbral, digamos, para que se genere un potencial de acción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, re bien. Sí, perfecto. Y bueno, después nos decía que construyamos una hipótesis de por qué se dan estas oscilaciones y por qué no llegan a ser un potencial de acción. Y esto que les pongo acá es más de lo mismo, ¿sí? Por ahí otro concepto también para que vayan teniendo en cuenta es que lo que va a regular o iniciar la contracción en el músculo liso va a ser el calcio, ¿sí? Es como lo más importante. Después obviamente hay movimiento de sodio, potasio, ¿sí? De otros, pero lo más importante es el calcio, que capaz que ya lo vieron también en músculo liso vascular, porque es el que va a iniciar, ¿sí? Ay, no sé si alguien iba a decir algo. Pero bueno, básicamente lo que dice esto es acá, que primero se inicia la entrada de calcio por canales de calcio que son voltaje dependientes, que están activos a un potencial de membrana en reposo. Y esto permite que se vaya despolarizando la célula y así se van abriendo otros canales de calcio. Entonces esto genera una despolarización progresiva, que es lo que dice acá en el texto, y un flujo de entrada de calcio. A la vez, este incremento de calcio va a activar canales de potasio, que son dependientes de calcio, y ¿qué pasa con el potasio? Genera hiperpolarización, ¿sí? Entonces se van generando despolarizaciones periódicas, incrementos de calcio, que nos permiten generar las contracciones, ¿sí? Que son las contracciones tónicas, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, contracciones tónicas del músculo liso. ¿Alguna duda con esto? Después vamos a ir profundizando un poquito en cada cosa, pero si se entendió hasta acá, seguimos. Sí, se entendió. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, después ya pasamos al punto 2, que nos dice que en la contracción a nivel celular y molecular del músculo liso respiratorio es semejante a la del músculo liso vascular, ¿sí? Que es lo que yo le insistía recién. Entonces nos dice que la fluencia de calcio puede ocurrir a través de canales, de diversos canales, pero no obstante el músculo liso respiratorio presenta características particulares como que los cambios en la contracción, la concentración, creo que es ahí está mal escrito, de calcio del LIC, se vincula principalmente al aporte de las reservas intracelulares por encima de las provenientes del LEC. El aumento de los niveles de calcio citosólico se revierte rápida y casi por completo mediante una recaptación en el retículo sarcoplasmático, medida principalmente por la ATPase, que es la bomba cerca, no sé si ya la han visto, y esto nos lleva a la relajación. Los estímulos excitadores no desencadenan simplemente un ascenso y descenso del calcio, sino más bien una serie de picos u ondas repetitivas del calcio generadas por la cinética de la apertura de almacenes intercelulares y componentes celulares que restauran los niveles de reposo. Esto gracias a la bomba cerca. Y la fuerza de la respuesta contráctil evocada depende no tanto de la magnitud máxima absoluta de la elevación del calcio, sino más bien de la frecuencia de las ondas. Entonces nos pide que analicemos el gráfico y escribamos una descripción. ¿Alguien se anima a ponerle un título al gráfico, que yo estoy hablando un montón ya? Un título nada más. Decir qué variables tenemos en el gráfico. Puede ser algo como relación entre la liberación de acetilcolina y la liberación de calcio intracelular. Bien, Algo así. puede ser, sí, y te estás olvidando de algo. En el tiempo, Bien, en función del tiempo.
En función del tiempo, perfecto. Perfecto. Bueno, acá yo les puse como 3 momentos para que sea más fácil, ¿sí? Describirlo. Bueno, como dijo recién la compañera, esto nos muestra la concentración intracelular de calcio en función del tiempo. Entonces, en 1 vemos que las concentraciones intercelulares, que es esto, 1, de calcio se mantienen en niveles bajos con pequeñas oscilaciones, si bien que son como piquitos, a medida que pasa el tiempo. En 2, ¿qué pasa? Ya ahí está la estimulación de la acetilcolina. Por lo tanto, la concentración de calcio aumenta, pero siguen habiendo los piquitos, ¿sí? Las oscilaciones, u ondas, como quieran decirle. Y después, ya cuando termina la estimulación con acetilcolina, que sería el momento 3, ven que las oscilaciones de las contracciones de calcio siguen, pero ya después vuelven a sus niveles en reposo. ¿Sí? Esto nos habla de la estimulación de la acetilcolina que estimula la liberación de calcio, ¿sí? La concentración de calcio intracelular, mejor dicho. Bueno, siguiendo con el tema, nos dice que, como observamos en el punto anterior, uno de los mensajeros que modifica el calcio intracelular en el músculo liso respiratorio es la acetilcolina. Entonces nos pide que analicemos los siguientes gráficos y escribamos una conclusión. ¿Alguien se anima con estos gráficos a decir qué vemos? Básicamente concentrémonos en esto, lo que dice delta área y tiempo. ¿Sí? ¿Alguien se anima a ponerle el título? ¿Nadie? Bueno, el título que yo le puse es que el gráfico nos muestra el delta área de la vía aérea en función del tiempo, ¿sí? Es decir, cómo va variando el área de la vía aérea en función del tiempo. Lo mismo, también con el estímulo de la acetilcolina, ¿sí? En los dos gráficos. Entonces nos muestra que en uno, yo les mostré acá con numeritos para que entiendan un poco mejor, se observa que el área de la vía aérea se mantiene en valores constantes. Sí, fíjense que no es constante, sino yo para que lo entiendan un poco mejor, pero tiene las oscilaciones, ¿sí? Pero se mantiene en niveles estables. Siempre va variando porque siempre están las contracciones tónicas de las que venimos hablando. Pero en 2, ¿qué pasa? Ahí está la estimulación de la acetilcolina. ¿Y qué pasa con el área de la vía aérea? Disminuye. Disminuye. Perfecto. Y acá vemos, bueno, este es otro gráfico, pero lo mismo, la acetilcolina está desde el minuto 0, ven que el área se mantiene, pero luego, una vez que va finalizando la estimulación, el área, ¿qué pasa? Vuelve a aumentar, ¿sí? ¿Se imaginan por qué puede ser esto? O sea, ¿cuál será la acción de la acetilcolina en la vía aérea? ¿Se van imaginando? Constrictor. Bien, perfecto. Parasimpático. Yo te iba a consultar, ¿por qué dice delta área? ¿Delta no sería como la variación del área? Sí, ¿O sí, lo sí, tomamos sí, como si es fuera eso. área? Sí, sí, Ah, es lo mismo, o sea, no te marees con eso, pero sí, es más lo que pretende que veamos con este gráfico es eso, es la variación del área. Así que sí. bien. Que diga variación puede ser por lo de las oscilaciones que habías dicho antes. Claro, sí, igual acá más que nada la variación está dada por, o sea, las oscilaciones sí, va variando, pero fíjate que es como muy poquito. En cambio, cuando hay Sí. una estimulación, que sería en este caso la acetilcolina, disminuye. Eso como que lo marca así, que se ve que ahí sí Sí, sí, disminuye. sí. Gracias. De nada. Y bueno, la conclusión es ya lo que recién dijimos, que la acetilcolina actúa como broncoconstrictor, ya que estimula la contracción del músculo liso bronquial. Y también, como recién decía la compañera, actúa a través del sistema nervioso parasimpático, y la acetilcolina actúa sobre sus receptores M3 e induce la contracción. Fíjense que, no sé si se acuerdan, o si vieron, capaz que no, en el músculo liso vascular, ¿cuál era la acción de la acetilcolina? ¿También hacía constricción o hacía dilatación? Dilatación. Bien, perfecto. ¿Y esto es por qué? Porque tiene otros receptores, ¿sí? Perfecto. Por ahí como para que vayan conectando y comparando los músculos, distintos músculos lisos.
No sé si queda alguna duda con este punto o con los anteriores, si no seguimos. Vamos bien. Buenísimo. Bueno, de vuelta un montón de texto. Dice que inicialmente la concentración citosólica de calcio aumenta desde niveles basales, que oscilan entre 100 y 200, hasta 800 y 1000. Este cambio brusco y rápido está dado por las reservas intracelulares y es responsable del desarrollo de la tensión en el músculo liso respiratorio. Y esto es seguido por una meseta sostenida caracterizada por niveles de calcio ligeramente por encima de los valores en reposo, que se asocia con el mantenimiento de la tensión. Esta relación no lineal entre el calcio intracelular y la fuerza en el músculo liso es explicada por la estequiometría 4.1 de la interacción calcio-calmodulina. Entonces, si se acuerdan eso, que a la calmodulina se olían 4 calcios, literalmente. Y esto implica que incluso un pequeño aumento del calcio puede aumentar las respuestas contráctiles, ¿sí? Que es lo que venimos diciendo. La fuerza generada por cualquier músculo liso es sostenida por interacciones cíclicas de miosina con actina, y el modelo contráctil del músculo liso bronquial es semejante al del músculo liso vascular, en donde el mecanismo de filamento deslizante, en el que los puentes cruzados de filamentos de miosina y actina con proteínas quinasas reguladoras y fosfatasas que controlan su interacción. La velocidad y los ciclos del puente aumenta inicialmente, pero luego se reduce sustancialmente. En el músculo liso, el fenómeno de enganche surge a medida que los puentes cruzados de ciclo rápido son reemplazados progresivamente por puentes de enganche de ciclo lento, si se les da suficiente tiempo a una longitud muscular fija, donde el puente de enganche no es más que una cabeza de miosina cuya cadena ligera reguladora se desfosforila mientras permanece adherido a la actina y mantiene la fuerza. En condiciones de carga isotónica a niveles fisiológicos de carga, el acortamiento muscular es más rápido al comienzo de la contracción, pero un acortamiento apreciable continúa durante al menos 10 minutos después del inicio del estímulo contráctil. Bueno, y a partir de esto nos dice que construyamos un gráfico de coordenadas donde quede explícita la relación dinámica entre las concentraciones de calcio intracelular y el desarrollo de tensión en la fibra muscular lisa respiratoria. Bueno, acá les voy a mostrar un gráfico que resume todo esto que recién leí, que es un montón. No sé si alguien se anima a explicarlo, si ya lo vieron, o si pudieron hacer el gráfico, o si no tenían ni idea cómo hacer el gráfico. Puede ser un gráfico distinto, este yo lo saqué de un libro, así que por ahí si lo hacen ustedes, puede ser distinto también. Yo más o menos me imaginé lo mismo, el mismo gráfico, por ahí un poco distinto, obvio, como uno se imagina los gráficos, pero más o menos lo mismo. Sí. Que primero Buenísimo. se produce el pico grande de calcio y después se produce, digamos, no vuelve al potencial umbral, sino que forma como una meseta, bueno, como ya aparece prácticamente, Sí. una meseta más o menos similar a la meseta de la contracción del músculo cardíaco, que esa meseta corresponde a su vez a la meseta de la fuerza sostenida, que es esa contracción perdurable en el tiempo, no sé si se dice así, perdurable en el tiempo del músculo liso, justamente, por bueno, la concentración de calcio. Bien, genial, sí, perfecto. Fíjense que es eso, que esta raya azul indica la estimulación, y vamos a tener que ante la estimulación los niveles de calcio hacen un pico, pero luego ¿qué pasa? No es que vuelven a su valor umbral, o basal, mejor dicho, sino que se mantiene una meseta que es superior, como decía el texto, al valor basal, ¿sí? Y fíjese que esto corresponde con lo mismo, que ante la estimulación aumenta el calcio y comienza a generarse la fuerza, pero como las concentraciones de calcio no vuelven a sus niveles basales, esa fuerza se mantiene en el tiempo, que es por todo esto de la generación de los puentes cruzados de miosina, actina, ¿sí? Todo este mecanismo. Y una vez que disminuye la concentración de calcio, disminuye la fosforilación de los enlaces cruzados, por lo tanto, disminuye la fuerza, ¿sí? Y esto se llama contracción tónica, ¿sí? Que es la propiedad del músculo liso. Algunos músculos lisos también se pueden contraer de forma fásica, pero otros también de forma tónica. Así que esta es característico de justamente el músculo liso bronquial y también del vascular, ¿sí? La capacidad de mantener la contracción por periodos largos de tiempo. Bueno, esto es lo que les decía recién, fíjense, acá pretenden, esto no es para que lo hagan, sino para que por ahí sirve para comparar.
Después con otros músculos lisos, el azul representa los vasos sanguíneos y a la vía aérea. Sí, fíjense que en este eje tenemos la fuerza, y en este eje, ven mi cursor ustedes, ¿no? Yo por ahí digo acá y no se ve nada. Sí, se ve. Sí, se ve. Genial, genial. Fíjense que la capacidad del músculo liso de vasos sanguíneos y vías aéreas tiene la capacidad de mantener la fuerza constante, sin una contracción tónica, por largos periodos de tiempo. Distinto, que esto por ahí para que lo vayan viendo, lo que pasa en el sistema digestivo. Pero bueno, esto es la próxima guía, solo para que tengan una idea. Bueno, acá es más de lo mismo, ¿sí? Lo que les puse acá, que el músculo liso tiene la actividad continua del músculo liso tónico, ¿sí? Que esto sea el músculo liso vascular, músculo liso respiratorio y algunos esfínteres. La actividad parcial continua del músculo liso tónico no se asocia con potencial de acción, ¿sí? Que es lo que decíamos. No es que esto se genera por un potencial de acción, sino por pequeñas oscilaciones del calcio que generan pequeñas oscilaciones en el potencial de membrana que permiten que se desencadene la contracción, ¿sí? Ahí va a ser una acotación nada más. Diga. Me parece que no está más adelante la guía, pero esto es re importante justamente porque esto permite como que gaste menos energía. Imagínense que justamente tanto los vasos sanguíneos como la vía aérea, todo esto mantiene un tono constante, no es que está o relajado o contraído, y mantenerlo, si esto no, o sea, no fuera con ahorro de energía, justamente gastaríamos muchísimo ATP haciendo que entre y salga el calcio constantemente. Entonces, esa es la función de lograr una contracción tónica en los músculos lisos. Tal cual. Sí, eso es re importante, que también es otra diferencia que con el músculo estriado, ¿sí? Que por ahí creo que, bueno, en cardíaco también lo vieron, después van a ver músculo estriado un poco más adelante, pero que para la generación de fuerza sí o sí necesitamos ATP, o sea, mucho más consumo de energía que el que se necesita para el músculo liso. Así que también eso es buenísimo, Mari, para que lo tengan en cuenta. Una consulta. Perdón. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿podés volver a la anterior diapo? ¿Vuelvo? Porque yo también había leído justo esa bibliografía, que está el fragmento del texto, y decía que los músculos lisos tónicos correspondían a la clasificación de los multiunitarios, o sea, es decir que tiene una inervación independiente, porque me confundía y fue como que yo había asimilado que era la otra clasificación, la que era de una sola unidad. La unitaria. O sea, Sí. los tónicos, o sea, por ejemplo, el músculo liso de vasos sanguíneos o de vías respiratorias es multiunitario. El multiunitario es que varios, por así decir, células del músculo tienen una misma inervación. El unitario es el que una célula tiene una única inervación. ¿No es al revés? No, no sé si yo me estoy confundiendo. Creo que es al revés, porque yo también lo volví a leer y decía así como que se decía unitario porque una sola, con una inervación como que provocaba la contracción unitaria de muchas fibras musculares. Sí, yo creo que es al revés, pero... Ahí yo tengo lo mismo que la chica, por las uniones GAP, creo que era. Sí. A ver, ¿me bancan un segundo? Sí, yo también tenía lo mismo que unitario, es que muchas células funcionan como una sola. Claro. Tengo el libro acá abierto, así que ya me fijo. Para sacarnos la duda, ¿eh? En el libro, en el Bernie Levy, ¿lo leyeron? En el mismo ese que está ese fragmento, en esa página está como más atrás, que dice múltiples unidades y una sola unidad. Acá en el Bernie Levy, que es donde yo generalmente, dice, se los leo textual, el músculo liso se puede clasificar en dos tipos, de una sola unidad o de unidades múltiples. En el primer tipo, o sea, el de una sola unidad, las células musculares lisas se acoplan de forma eléctrica, de manera que la estimulación eléctrica de una célula determina la estimulación del adyacente. O sea, el unitario sería la de una sola unidad. Sí, es verdad. Y bueno, bla, bla, bla. Y después el otro es el... Por el contrario, el músculo liso de múltiples unidades, no existe acoplamiento eléctrico. De manera que la estimulación de una célula no determina de forma necesaria la activación del adyacente.
Pero ¿por qué? O sea, ¿qué dijeron? ¿Que el tónico sería el multiunitario? Claro, en el libro está como que el tónico es el de múltiples unidades, y a eso me confundió, porque, no sé, me imaginé que en el respiratorio iba a estar contraído, no sé. Claro, no, sí, es lo que puse yo acá, con múltiples unidades. Porque estoy viendo el dibujito. Para mí, o sea, son cosas distintas. En realidad, como que vos, o sea, la tonicidad te habla de que pueda mantener esta contracción permanente o variaciones en la contracción permanente. Y lo de esto que sea unitario te habla de que pueda trabajar como una unidad, justamente. Pero me parece que no sé si, o sea, no sé si una cosa lleva a la otra, no sé si que tienen que ser unitarios para ser tónicos. No, o No, sea, sí, claro, igual, porque acá en el fragmento este claro. dice, los músculos lisos tónicos se corresponden con los de múltiples unidades. Entonces ahí me confundí yo. Sí. Pero supongo que debe ser así. No me lo imaginaba así, pero como lo decía en el libro. Sí, igual, no sé si en el libro aclara si el músculo respiratorio, por ejemplo, es de múltiples unidades o de única unidad. Creo que es de múltiples unidades. Me parece. No sé si. Es un quilombo esto. Sí, yo Bueno, leí sí, igual algunos era y no una duda de encontré la nada de ley. respiratorio. O sea, encontré de que decía de No, gastrointestinal, uterino y sí, eso, pero en ningún momento hace referencia al respiratorio. Me llamó la atención no, eso. no. Es que sí, yo también, o sea, para hacer esta guía también busqué y no, es músculo liso y por ahí a veces te tira algo respiratorio, pero nunca hay mucho específico. Y digestivo sí hay un montón porque tiene algo también, o sea, está re bueno y tiene cosas re distintas, pero de bronquial es como un poco y nada. Pero, yo le estaba buscando algo. Ahí seguimos, ¿eh? Bueno, si no lo buscamos después. Pero creo que el de respiratorio era este de múltiples unidades. Si alguien tiene algo distinto o leyó algo, es un momento. ¿Puedo hacer una Bueno, pregunta antes de sí, pasar a la obvio. última pregunta? La meseta esta que se forma acá de calcio, por los canales lentos de calcio. Sí, Bueno, sí, se ve la meseta. Esa meseta entonces es la que produce esa contracción tónica sostenida en el tiempo del músculo liso. sí, eso es lo que la inicia, digamos. Pero después es mantenida esto, también hay que tener en cuenta la fosforilación de los enlaces cruzados, ¿sí? Que es lo que propiamente va a producir la contracción. Pero sí, es gracias a la meseta que se genera en el calcio, que es lo primero que pasa. Como para, si te querés ordenar, es lo iniciador de la contracción. Pero ¿cuál sería la causa o la que lo mantiene en el tiempo? ¿De qué? De El la calcio, contracción ¿no? del músculo. Es que sí, a ver, no sé si se le puede poner una causa como decir, bueno, es el calcio o es la fosforilación. Es todo en conjunto, ¿sí? Gracias a que estas contracciones de calcio se mantienen en meseta, se generan las fosforilaciones, que también forman una meseta, que generan la contracción. Es todo el mecanismo, si no, por ahí no se podría separar, pero es básicamente eso. Igual, sí, está bien decir que lo que inicia la contracción es la concentración de calcio. Yo por ahí había leído que una de las causas que generaba esta contracción sostenida era que tenía una actividad TPasa menor que en el músculo esquelético. O sea, como para la pregunta de Claro, la chica, era una de esas cosas por ahí podría ser. claro, perfecto. Que también es lo que decía Mari, que es por esto que también el gasto energético va a ser menor. ¿Sí? Sí, tenés razón, ahí me hiciste acordar con lo de la actividad de la TPase. Sí, es eso también. Claro, Gracias. sí, eso sirve por para tu- diferenciarlo también del estriado.
Bueno, seguimos con este. Dice que, bueno, existe heterogeneidad en las propiedades mecánicas en las células del músculo liso de las vías respiratorias. Por un lado tenemos las del tipo 1, que tienen una longitud media de 110 micrones, que predominan en la tráquea, y las del tipo 2, que tienen una longitud media de 200 micrones, que está presente en mayor parte en los bronquios. Las propiedades mecánicas de estos dos tipos de células de fibra muscular son diferentes. Las del tipo 1 se acortan un 28% de su longitud original en respuesta a estimulación máxima, y las de tipo 2 se acortan un 58%. Entonces nos pide que, aplicando nuestros conocimientos sobre tensión, longitud de fibras musculares, expliquemos el impacto funcional de la diferencia. ¿Alguien se anima a decir qué se imagina que puede generar esta diferencia? ¿O por qué creen que las de los bronquios y vías respiratorias inferiores se pueden acortar más? A mí me había quedado como el concepto de que a mayor longitud, mayor se va a contraer la fibra muscular, y tal vez las de tipo 2, que son las que están en los bronquios, ahí es donde más se regula la entrada, no la entrada de aire, sino no me sale, el intercambio de gases. Entonces Sí. tiene que estar mucho más controlado. Perfecto. ¿Alguien se imaginó otra cosa o lo mismo que Mía? Bueno, sí, básicamente es lo que dijo ella recién, ¿sí? Que bueno, la diferencia entre las tipo 1 y tipo 2 va a radicar en la capacidad del músculo liso de la vía aérea de contraerse y así disminuir la luz de la vía aérea. O sea, ya sea contraerse, achicarse o alargarse para controlar el calibre de la vía aérea, ¿sí? Entonces, en la vía aérea superior, que sería, bueno, en este caso la tráquea, que es lo que nos nombra, la capacidad de las fibras de cortarse ante estimulación máxima es menor a la observada en los bronquios o las vías aéreas inferiores, ¿sí? Esto también nos va a permitir regular la distribución de aire en la vía aérea y también asegurar que se genera un adecuado intercambio gaseoso. Y bueno, después acá nos dice que también se estudió el efecto de alargamiento y acortamiento de las fibras sobre el desarrollo de tensión en los segmentos bronquiales humanos, y a partir de nuestros conocimientos interpretamos los resultados. ¿Alguien se anima a decir qué vemos en este gráfico? Lo que yo entendí de este gráfico fue que nos está mostrando la longitud, la tensión en función de la longitud. Entonces, nos dice que a medida que va aumentando la longitud, va a aumentar la tensión, y bueno, viceversa. Y es como que se van generando vueltas o loops, en donde la tensión general al principio es menor, pero como que es menor, y la longitud es la que se va modificando, digamos. No sé cómo explicarlo. Tranqui. Como que la longitud se va manteniendo, la tensión se va manteniendo y la longitud va aumentando. Sí. No, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Pero sí, está bien lo que decís. O sea, es como que cuando vuelve pasaría eso, que la longitud queda, al principio se mantiene, después cambia junto con la tensión, y después la longitud se va manteniendo, la tensión se va manteniendo y la longitud va cambiando. Pero no sé bien cómo explicar la partecita de arriba. Ay, yo me acuerdo de este gráfico, me costó una vida en su momento, no entendía nada. Es un quilombo, sí, es un quilombo. Sí. Yo por ahí le puse ahí, siempre les pongo así como numeritos para organizarnos, ¿sí? Para explicar literalmente lo que vemos con nuestras palabras, para ver lo que vemos. Y yo acá por ahí se los escribí,
bueno, como decía recién, que perfecto, que nos muestra el desarrollo de tensión en función de la longitud, ¿sí? Este gráfico lo van a ver en un montón de lugares. Que en uno que vemos, que sería esta primera porción de la curva, ¿sí? Que la tensión del músculo va aumentando a medida que aumenta la longitud, ¿sí? Yo me estoy fijando en la más negrita, digamos. Después en 2, ¿qué pasa acá? Fíjense que es re chiquitito, pero bueno, por ahí está bueno para tenerlo en cuenta, que la longitud por un momento se mantiene, pero la tensión ya comienza a disminuir, ¿sí? Y por último en 3, ¿qué pasa? Que sería esta parte. La longitud de la fibra disminuye y la tensión se mantiene, ¿sí? Esto por ahí sirve para explicarlo así como en partes, como para ordenarnos un poco. No sé si... Yo, o sea, si le tuviera que describir a esto que decís vos, le agregaría como que a medida que aumenta la longitud, aumenta la tensión hasta un máximo, como que llega a un punto que esa, o sea, por más que, o sea, como que la fibra no se puede estirar más y la tensión tampoco aumenta y cae, ¿entendés? A eso voy. Como que tira un punto, no es que... Tiene un máximo. Exactamente. Perfecto. Eso. Genial. Ahora vamos a seguir viendo un poco de esto en otros gráficos. Podría pensar que el tejido tiene como un efecto letargado, ¿se dice? O en letargo, en definitiva, en función a la tensión. Creo, no sé. Disminuye la tensión y el músculo todavía no se acortó. La tensión se mantiene constante y recién ahí se empieza a acortar. Sí. ¿Qué pusieron en el chat? Tengo una duda. Tiene la misma forma. No puedo hacer como la relación o imaginarme a una fibra que se está contrayendo, que está aumentando la tensión y que al mismo tiempo aumenta la longitud. O sea, ¿eso es lo que está diciendo el gráfico? ¿Alguien se anima a responder? Ahora por ahí, no sé si vieron el TP, pero vamos a ver unos gráficos que nos van a ayudar a entender esto también. ¿Sí? Preguntaron en el chat si esto es la estéresis pulmonar. No, la estéresis creo que lo vieron en el TP pasado. No sé si Bruno lo diste ese gráfico. Pero va más con el tema de la ventilación. No me acuerdo si estaba. Creo que no, ¿eh? Creo ¿No? que lo quitaron, Bueno. está ahí. Bueno, pero no, eso tiene que ver con las presiones y la ventilación, ¿sí? No tiene que ver con el músculo. No, sí, estaba, ahora me acuerdo. O sea, me colgué, no se lo subí el Power, ahora se lo subo y era medio parecido el gráfico, ¿sí? Claro, Tenía la como forma una es S parecida. y después bajaba, pero no se relaciona con esto. Mucho. Porque el otro habla de la distensión pulmonar, o sea, con las fibras elásticas y cómo, o sea, la fuerza que hace. En cambio, este es de la fibra muscular. Es de la fibra, sí. Es más del otro de volúmenes y presiones. Claro, el otro evidentemente es la variación de la presión con respecto al volumen. Claro. Sí irían de la mano, porque tiene que pasar más o menos esto para que se dé aquello, el movimiento del volumen, pero... No, sé pero si para no relacionarlo marearnos, tanto. Sí. no. Sí, no, Porque si no, quilombo. es un quilombo. Sí. No se mareen. Son dos cosas distintas. ¿Se parecen? Sí, se parecen, pero no son lo mismo. Bueno, por acá vamos a seguir hablando de tensión en función de la longitud, ¿sí? Que nos dice que el músculo liso de las vías respiratorias tiene la característica que es diferente al estriado y nos pide que analicemos el gráfico y escribamos una conclusión. ¿Alguien vio este gráfico en algún libro o lo vio acá y lo quiere describir o ponerle un título o ver qué diferencias hay entre uno y el otro?
Bueno, básicamente lo que nos muestran los dos gráficos es el desarrollo de tensión en función de la longitud. Primero fijémonos en este, que sería del músculo estriado, ¿sí? Fíjense que desarrolla una tensión máxima, que sería este punto, a una determinada longitud, ¿sí? Pero siempre es la misma longitud a la que va a desarrollar esa tensión máxima, ¿sí? ¿Y qué pasa con acá? Que esto sería el modelo del músculo liso. Fíjense que hay varios gráficos, ¿sí? Hay 3. En este, que es el más marcado, nos muestra lo mismo, básicamente que acá, que a una determinada tensión va a desarrollar, a una determinada longitud va a desarrollar una tensión máxima. Pero ¿qué pasa con estos gráficos que se corren? ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? ¿Nadie? ¿O se imaginan? ¿O leyeron algo? Lo que pasa en el músculo liso es que, a pesar de que para acá sería para la izquierda que se acorta la fibra, ¿sí? Disminuye la longitud. Y para allá, para la derecha, sería que se alarga, ¿sí? Entonces fíjense que a pesar de que tenga cambios en su longitud, puede seguir generando una tensión máxima, ¿sí? ¿Se entiende? No terminé de entender. Bien, vamos de nuevo. Fíjate que tenemos 3 curvas. En la primera, o sea, las 3 son iguales, ¿no? Pero fíjate, sentémonos primero en la primera, que a una determinada longitud, que la verdad yo no veo acá los valores, pero entre este valor y este valor genera una tensión máxima, que sería este punto de acá arriba. Y después tenemos esta curva que se corre a la derecha, donde también tenemos, ante una determinada longitud, genera una tensión máxima, y esta curva se corre para el otro lado, o sea que la fibra está más corta, pero, sin embargo, a pesar de que esté más corta, sigue generando la tensión máxima. ¿Sí? ¿Se entendió? Por ahí cuesta igual entenderlo, ¿eh? Yo nunca había visto estos gráficos. Ay, perdón, yo no entiendo bien el concepto. O sea que las fibras Ahora que vamos son con más eso. cortas son capaces de generar tensión máxima. Ahora vamos con esto. Ahora vamos a explicar el por qué. Bueno, acá yo les puse el texto que es del libro donde aparecen estos gráficos, capaz que alguien los vio, pero bueno, el músculo liso, a diferencia del estriado, tiene la capacidad de desplazar, que es lo que yo decía recién, la curva longitud-tensión, en función de la longitud en reposo. Lo vamos a leer lento porque es un juego de palabras que nos confunde, ¿sí? Longitud en reposo sería esto, o sea, este valor que está acá abajo, ¿sí? Fíjense que se corre para la izquierda o para la derecha, ¿sí? Entonces, si el músculo liso está estirado, que sería esta curva de acá, la de la derecha, la curva se desplaza a longitudes mayores, ¿sí? Para acá sería más largo. Durante decenas de minutos u horas, eso es porque lo puede hacer en un periodo largo de tiempo. Entonces, de modo similar, si el músculo liso recupera una longitud en reposo menor, que sería la curva de la izquierda, la relación longitud-tensión se desplazaría hacia la izquierda, ¿sí? Lo mismo, hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa? Siempre sigue generando la tensión máxima, ¿sí? Esta es la capacidad. Entonces esta propiedad se la llama adaptación a la longitud, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que sin importar la longitud que tenga la fibra, puede seguir generando una tensión máxima, ¿sí? Fíjense que siempre el valor de tensión máxima es el mismo, esté más corta o esté más larga la fibra. Y bueno, se cree que esto sucede gracias a esto, que hay una alteración en el número de unidades contráctiles en serie, ¿sí? Es decir, que va variando la cantidad de unidades contráctiles en serie que están en la fibra para que se adapte justamente a si está más corta o más larga para generar una tensión máxima. No sé si se entiende porque es un quilombo, pero si tienen alguna duda. Sí, ahora que me dijiste esto, se entendió mejor. Buenísimo. Igual cuesta entenderlo, pero bueno, es eso, es la adaptación a la longitud, ¿sí? Que es propia del músculo liso. Sí, perdón, alguien iba a hablar. Se podría pensar que es como que sigue teniendo la misma capacidad de contracción aún estirado.
exacto. O acortado, si así lo querés decir. Pero es eso, es que ya sea que la fibra esté más corta o más larga, puede seguir generando la misma tensión, que es lo que veíamos antes. ¿Se acuerdan en el punto anterior que por ahí no se entendía muy bien por qué pasaba? Y se cree que capaz que esto en 2 años cambia, pero ¿qué es esto? Por la alteración en el número de unidades contractiles en serie, ¿sí? Pero bueno, este párrafo hay que leerlo lento y entenderlo porque cuesta. Claro, tal vez lo importante es como la comparación, que en el de arriba, que creo que ponele que puede pasar en el músculo estriado, vos, o sea, tenés como una sola longitud de fibra a la que se puede, o sea, que te va a hacer una tensión máxima. En cambio, en el músculo liso, si vos tenés, es como que se acomoda la fibra, si tiene una longitud menor en su momento, y o sea, si está chica y se estira un poco, puede llegar a generar la tensión máxima, lo mismo que si está un poco más grande, ¿entienden? Como que si ya de por sí la fibra estaba más estirada, dentro de esos valores que te pone ahí en el gráfico, y se estira un poco más, puede generar la tensión máxima, a diferencia del gráfico de arriba, que solo tenés una sola tensión. Ay, no sé cómo, no sé si siento que es muy difícil. Es difícil explicarlo y de entenderlo más. Pero sí, es básicamente eso, que esta capacidad en el músculo estriado no está, sino que siempre... Dale, es tu momento. Me lo diré. Como que el músculo liso tiene varios rangos para generar una tensión máxima. Vieron que es como que cada uno de estos piquitos sería como un tamaño de longitud de fibras, ¿bien? Entonces puede ser o que inicialmente esté más chica o que inicialmente esté más grande, pero de todas formas va a lograr una tensión máxima. En cambio, en el músculo estriado, vos tenés como un solo rango de fibra al que vas a generar una tensión máxima. Eso quiero decir. ¿Puedo decir algo? Capaz una pavada lo que voy a decir. Sí, no importa. Pero puede ser lo del músculo esquelético, que puede ser que está restringido su longitud porque va de un hueso a otro. Entonces en el músculo liso no tiene dónde agarrarse. Tómenlo así, yo lo tomo medio así como el músculo liso Sí, no sirve tiene para lugar a dónde acordárselo. agarrarse. ¿Se entiende? Sí, ya sé que en el chat pusieron que se entiende, pero ¿se entiende en serio? Se entiende. Genial. Sí. Perdón, me confundí eso último que dijeron. Digamos, sí, sí sé que tiene Por una lo que dije, lógica, no pero es importa. como... No, quiero entenderlo ahora. Quiero entenderlo, solo que nada, me quedo No, como que el hueso que se músculo agarra. esquelético siempre va de hueso a hueso, así, o como que tiene una longitud dada. En cambio, el músculo liso es como que no tiene una longitud dada. Tomarlo así como una memoria, no lo digas, pero tomarlo como una memoria. No lo digo. No lo digas. Tomarlo como una memoria que el músculo esquelético tiene una longitud dada porque va de hueso a hueso, y el músculo liso no tiene dónde agarrarse. Entonces puede variar su longitud. No lo digas, pero tenerlo como memoria. No es así, pero es como una regla memotécnica, si la quieren. Claro. No es tan así lo que sucede, pero bueno, sirve. Y si no, bueno, borren eso de su memoria y ya está. Bueno, seguimos. Bueno, esta capacidad de generar fuerza máxima en un amplio rango de longitud, que es lo que dijimos recién, se denomina propiedad de adaptación de la longitud, también llamada plasticidad, acomodación o adaptación mecánica, y es un proceso relativamente rápido. En el músculo liso-respiratorio, particularmente el bronquial, se dan principalmente cambios de longitud ante las fluctuaciones temporales de la carga. Entonces nos pregunta qué condiciones son las que modificarían la carga del músculo liso bronquial. ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo por el cual pueda variar? ¿Algún mensajero, algún mediador, algún cambio en presiones? No sé en lo que voy a decir, pero capaz una mayor entrada de aire por, no sé, ejercicio o algo así. Perfecto, sí, re bien eso. También, bueno, en alturas también. Perfecto.
Sí, son un montón de cosas, sí, pero esas están re bien. Yo acá puse, bueno, cambios en las presiones, que esto también puede ser en ejercicio, en altura, la acetilcolina, que la vimos recién, otros mensajeros como adrenalina, prostaglandinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos pregunta si este fenómeno ocurre en otros tipos de músculo liso, y sí, porque es una propiedad del músculo liso. No vamos a hablar de otros músculos lisos para no marearnos ahora, pero sí, sepan que esto también ocurre porque es propio del músculo liso. Ah, que les iba a decir que alguien preguntó en el chat de qué libro era este párrafo, y es del Verne y Levy. Les recomiendo que lo lean si no quieren no, pero está bueno para entender el tema de músculo liso, ¿sí? Está re bien explicado y un montón de gráficos de esta guía están sacados de ahí, así que por ahí les sirve. Porque en la bibliografía solo aparece el borón, me parece que también está bueno, pero se queda un poco corto con algunas cosas. Así que, nada, se lo iba a decir y me olvidé y ahora se lo digo. Yo lo tengo en PDF al libro, si alguien lo quiere, nada, pásenme el mail y se los mando. Ah, sí. Sí, yo también. Y si no, se los piden a los de biblioteca, que en 2 segundos se los mandan. Bueno, ¿seguimos? ¿Quedó alguna duda con esto o podemos seguir? Bueno, seguimos. Bueno, dice que las fluctuaciones de la carga inducen importantes y rápidos, que son en minutos, cambios plásticos en la dinámica de la organización de los filamentos contráctiles y citoesqueléticos. Así se adapta a diferentes longitudes musculares. Entonces nos pide que a partir de este modelo interpretemos el proceso. ¿Alguien se anima a decir lo que ve en este modelo? ¿Nadie? ¿Alguien? Ya están re aburridos. Esto Sí. sería lo que se había dicho de la adaptación a la longitud, de la alteración de digamos, del número de unidades contráctiles. Perfecto. Es eso. Fíjense esto, que se muestran 2 estados de la fibra muscular lisa. ¿Sí? En este primero, que es una fibra más corta, que tiene menos unidades contráctiles, y en este, que es una fibra más larga, que tiene mayor cantidad de unidades contráctiles acopladas en serie. Y esto, bueno, es más de lo que venimos diciendo, que es la adaptación a la longitud. Y que estos son cambios dinámicos que suceden en la fibra en respuesta a distintas longitudes, ¿sí? Es decir, que puede acoplar o desacoplar, por así decirlo, unidades contráctiles para así regular su longitud y su capacidad de contraerse. Básicamente es eso. ¿Sí? Acuérdense que esto es propio del músculo liso. Y bueno, que el objetivo de esta adaptación sería la generación de la tensión máxima a distintas longitudes de la fibra muscular, ¿sí? Que es lo que veíamos en el punto anterior. ¿Sí? Es más de lo mismo, ¿sí? Esto es como un poco más gráfico para que se lo imaginen. Bueno, y creo que este ya es el último punto. Nos dice que existen varias hipótesis que explican el mecanismo por el cual se agregan o se restan unidades contráctiles que están mecánicamente ubicados en serie y conectados por filamentos de actina a la placa de adhesión focal en el límite celular con la MEC, y con el citoesqueleto en un estado continuo de remodelación. Los filamentos de actina también están unidos a cuerpos densos que se corresponden a los discos Z de los músculos esqueléticos, y así se transmite la fuerza entre el aparato contráctil y la MEC. La conexión de la actina a las placas densas implica una serie de proteínas, que son vinculina, talina, alfa-actinina y paxilina, además de integrinas de transmembrana. La activación de la integrina conduce a la reorganización del citoesqueleto, la polimerización de actina y miosina y el reclutamiento de proteínas enlazadoras que participan en el desarrollo de atención. La activación de la integrina induce la fosforilación de FAC y la activación de eventos de señalización que conducen a la contracción, y también se activan vías de señalización mecanosensibles que culminan en una polimerización de actina en miosina. También se hipotetiza que existe la evanescencia del filamento grueso que se disuelve parcialmente durante la relajación. Entonces nos pide que hagamos un modelo, un dibujo, que represente el mecanismo a partir de nuestros conocimientos. Bueno, yo confío en que ustedes van a hacer un dibujo, no como yo, que busqué más que en un libro,
Pero bueno, básicamente para resumir, esta imagen creo que es del TP de músculo liso vascular, que acá básicamente es para recordar dónde están cada una de estas estructuras que nos nombra, ¿sí? Fíjense, los filamentos de miosina, los filamentos de actina, los cuerpos densos, y acá, que es lo que nombraba en el texto, que la unión de los filamentos a los cuerpos densos está dada por estas proteínas, ¿sí? No, perdón. Y bueno, básicamente, para resumir un poco, también les puse esta imagen que, bueno, primero, en un primer estado tenemos la fibra relajada, ¿sí? Más estirada, y a medida que se van generando todas estas cascadas de transmisión, la activación de la integrina, con la reorganización del citoesqueleto, la polimerización de la actina-miosina, la fosforilación y todas esas cosas, se va generando la contracción, ¿sí? Se acorta la fibra. Sí, básicamente esto, por ahí no quise meterme mucho en esto, creo que ya lo vieron en el TP de músculo liso vascular, pero bueno, básicamente para recordar que el mecanismo es el mismo, ¿sí? De contracción. Y bueno, eso sería todo, no sé si queda alguna duda con algún punto, espero que no. No, mentira, preguntan lo que quieran. No sé si ves el... Ah, sí, estás viendo el chat. Sí, estoy viendo el chat. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, me alegro, porque yo también tengo un montón de dudas con este tema, chicos. ¿Qué quieren que les diga? No estoy muy segura. Me tengo que poner a leer de libros que nunca había leído. Así que acá tienen el... Mándenme, pasame el mail si querés y se los mando en este instante, así no me olvido. Por lo menos para este tema hay varias cosas. O sea, muchos gráficos de la guía están ahí. Así que por ahí les sirve para cerrar un poco el tema. Hola. Bueno, tenemos compañía. Bueno, muchos quieren el libro. Sí. Así que te va a tener que quedar acá en el coso hasta que copie todo lo que... No, sí, no hay drama. ¿Dónde estás? Acá. Bueno, y si tienen dudas con ya sea este tema o con otros temas para el sábado creo que rinden, nos pueden escribir, si no tengan vergüenza en escribirlos por Facebook o por, no sé, alguna red social la que quieran, y nos preguntan, ¿sí? No se queden con las dudas, porque bueno, repaso no llegamos a hacer y también estamos algunos rindiendo, así que se nos complica un poco. Y bueno, si quieren les subo el Power por si les sirve.